La tomografía convencional pues es un estudio que tiene múltiples ventajas, es decir, es un método de imagen que está disponible en muchos centros hospitalarios, incluso en algunos centros de salud. Es un medio que incluso es portátil y puede llevarse hasta la cama de los pacientes o en algunos lugares hasta sus domicilios. Tiene menor radiación que la tomografía. Sin embargo, hay dos situaciones que lo ponen en desventaja. La primera es que no va a ser sensible, es decir, no es un estudio que nos brinde información para infección por COVID cuando está con síntomas leves o cuando es una etapa temprana. Ahorita vamos a ver por los hallazgos que están descritos por qué en la radiografía no veríamos ninguna alteración. Asimismo, cuando vemos hallazgos ya en fases más avanzadas de la enfermedad, van a ser más difíciles de evaluar porque son inespecíficos y son a veces indistinguibles de otras patologías. Vamos a hacer un recordatorio de cómo se evalúa una radiografía de tórax. La radiografía idealmente, de acuerdo obviamente a las condiciones del paciente, se puede valorar, se debe de tomar en una posición póstero-anterior, es decir, el rayo debe de entrar en la espalda del paciente y el chasis o el detector debe estar en la parte anterior. Debes tener una inspiración profunda y debemos abatir las escápulas, es decir, haciendo que el paciente ponga los brazos en la cintura. Eso es en un contexto ideal donde el paciente puede cooperar. Si esto no es el caso, pues se toma la radiografía de la forma que sea, es decir, puede ser también entrando el rayo de adelante para atrás, con el paciente acostado, con el paciente sentado, de cualquier forma se puede tomar una radiografía. La radiografía vamos a ver que tiene 5 densidades que vamos a evaluar. La primera o la que nos atañe son la de los campos pulmonares, que va a tener una densidad en el rango del aire o una densidad radiolúcida. Este debe ser como lo vemos en esta imagen donde tenemos el campo pulmonar derecho y el campo pulmonar izquierdo y esta va a ser la densidad aire al igual que a los lados del cuerpo del paciente. La siguiente densidad va a ser la densidad grasa, que es una densidad un poco mayor al pulmón que vamos a encontrar en los tejidos subcutáneos. Y la densidad de partes blandas, que es la que vamos a tener en los tejidos musculares, en el corazón, en el hígado, en ocasiones podemos ver también las siluetas renales y el vaso, esa va a ser densidad de partes blandas o una densidad intermedia, densidad agua. Cuando en el pulmón existe alguna zona de infiltrado o alguna zona de ocupación alveolar, es decir, que el alveolo no esté lleno de aire como es que debe de estar, sino que está ocupado por otra sustancia, que en este caso puede ser líquido, puede ser sangre, puede ser pus. Entonces, cualquier área del parénquima pulmonar se va a tornar con una densidad de partes blandas, que sería como la de los órganos sólidos. Y la densidad calcio, que es aquella que tienen las estructuras óseas en la radiografía, que van a ser en este caso las vértebras dorsales, las vértebras lumbares y las costillas. Esa es densidad de calcio. Y en algunas ocasiones podemos tener una densidad que no vemos en todas las radiografías, que va a ser aquella que nos da el metal y el contraste, que como nos podemos fijar aquí es una densidad mucho mayor a la densidad del calcio, ¿no? Entonces en ocasiones podemos encontrar este tipo de densidad. Asimismo, cuando el paciente tomó contraste oral con bario, por ejemplo, o algún cuerpo extraño que esté en el abdomen, también lo podemos ver con esta densidad, o algún dispositivo como algún catéter, lo podemos ver con esta densidad. Adicionalmente, en el parénquima pulmonar, para poder localizar alguna zona de alteración, tenemos que saberla localizar. Entonces, necesitamos no solo la radiografía póstero-anterior, sino en las proyecciones laterales también nos van a servir. En estas proyecciones laterales vamos a trazar una línea imaginaria que iría de la parte posterior y superior hacia la parte inferior y anterior, y de esa forma podemos saber que lo que se encuentre adelante de esa línea van a ser lóbulos superiores y lo que se encuentre por detrás de esta línea van a ser lóbulos inferiores. Esto hablando del pulmón izquierdo, que el pulmón izquierdo únicamente va a tener 2 lóbulos, que es el superior y el inferior. Y en el lado derecho vamos a tener 2 cisuras, que es la cisura mayor, igual, y tenemos una cisura adicional horizontal, que es la cisura menor,
y esto en el pulmón derecho nos va a dividir el lóbulo superior del lóbulo medio y todos estos del lóbulo inferior. De esta forma es como podemos localizar alguna alteración, es decir, alguna zona que esté con mayor opacidad en nuestro parénquima pulmonar, para saber si se encuentra primero en la posterior anterior, en el lado derecho o izquierdo, y ya localizando en el lado derecho o izquierdo con una proyección lateral podremos identificar si se encuentra en el lóbulo superior, lóbulo inferior del lado izquierdo, o lóbulo superior, lóbulo medio o lóbulo posterior, hablando del lado derecho. Así tendríamos que el lóbulo superior del pulmón derecho, lo veríamos, cualquier alteración se va a proyectar justo en esta línea marcada de azul. Esto es lo que abarca el lóbulo superior derecho. Esta sería la zona que abarca el lóbulo medio derecho, como lo vimos en el esquema. Y finalmente, esta sería la zona que abarca el lóbulo inferior derecho. Como se pueden dar cuenta, se sobreponen los lóbulos. Si solamente tenemos una proyección, podemos ver no podemos localizar tan detalladamente una lesión porque podemos estar hablando del lóbulo superior o lóbulo inferior. Y en el pulmón izquierdo únicamente vamos a tener dos lóbulos que van a ser el lóbulo superior, que igual vamos a delimitar mejor en la proyección lateral, y el lóbulo inferior, que solamente que una lesión esté muy basal o muy apical, podríamos saber si es del lóbulo superior o inferior, pero si no, ya vimos en la imagen cómo en una proyección únicamente posterior o anterior podemos no poderla identificar correctamente. En contraste, la tomografía computada es un método de imagen que también trabaja con radiación. Sin embargo, las radiaciones que tenemos en este método son mayores. Otro inconveniente es que no es portátil, es decir, es un equipo que requiere una instalación hospitalaria en particular, incluso requiere cuartos plomados, requiere estar fija ahí, o sea, en general no hay tomógrafos. Sí existen algunos, pero la mayoría no son tomógrafos portátiles. Entonces necesita una sala dedicada con un personal dedicado, y entonces esto hace que no sea portátil y por lo tanto no cualquier paciente tiene acceso a este método de imagen. Sin embargo, por mucho va a ser un estudio que va a tener una mayor sensibilidad y mayor especificidad para fines de los hallazgos que vemos en el COVID-19. Entonces, la imagen va a tener un papel en diagnóstico, en la progresión de la enfermedad y en el seguimiento de la misma. Entonces vamos a ver algunos términos que es importante tener en cuenta. Primero, no está indicada de rutina como tamizaje para o cuando hay sospecha de COVID-19 en pacientes asintomáticos. La siguiente recomendación es que tampoco va a estar indicada en pacientes con síntomas leves de COVID, a menos que tengan riesgo de progresión. ¿Cómo determinamos síntomas leves? Síntomas leves es que no haya hipoxemia, es decir, que la saturación de oxígeno sea normal y que no haya disnea o esa disnea sea leve. Los síntomas de progresión los síntomas de riesgo de progresión es cuando los pacientes tienen más de 65 años y tienen comorbilidades como enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, enfermedad respiratoria crónica, hipertensión arterial sistémica o algún tipo de inmunocompromiso. Este tipo de pacientes, a pesar de tener síntomas leves, tienen riesgo de progresar por los factores de riesgo personales que ya conocemos, y estos pacientes sí tendrían indicación de imagen. También está indicada cuando los síntomas de los pacientes son de moderados a graves. Esto se define como que en esta ocasión sí tengamos hipoxemia, es decir, una saturación de oxígeno por debajo de 90 y disnea de moderada a grave. Adicionalmente, existen ocasiones en las que se realizan estudios de imagen por otra causa, un dolor abdominal o alguna otra situación, en donde el paciente estaba aparentemente asintomático. Sin embargo, de manera incidental, en las tomografías o en otros métodos, se identifican datos que son sugerentes o compatibles con la enfermedad de COVID-19. En estos casos,
se debe afirmar si estos pacientes en realidad son positivos con una prueba de PCR o una prueba confirmatoria de laboratorio para corroborar el diagnóstico que sospechamos al haber hecho un estudio de imagen y a encontrar hallazgos que son incidentales o sugerentes de COVID-19. Tenemos distintas fases en cuestión de los días en los que va transcurriendo la enfermedad y de acuerdo a eso vamos a ir viendo distintos hallazgos en la imagen. En la fase aguda, que es aquella que cursa los primeros 7 días o la primera semana, podemos tener una imagen del normal, ya sea por tomografía o por placas simples, hasta en el 20% de los estudios. Sin embargo, la imagen negativa no va a excluir la infección, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún, que se sabe de algún contacto o que tienen síntomas muy característicos. Entonces, si la imagen es normal, no me excluye la infección porque tenemos, en ocasiones, no hay manifestaciones por imagen. Y tenemos unos signos primarios que son resultado de que el virus va a invadir los bronquiolos y el tejido pulmonar distal. Esto va a hacer que cause lesiones inflamatorias, predominantemente en el intersticio pulmonar al inicio. Entonces, tenemos 4 patrones típicos que son signos primarios o signos muy importantes que van a ser el primero, el famoso vidrio despulido, que ahorita vamos a ver la definición. Puede también coexistir con consolidaciones. Puede haber entonces vidrio despulido más consolidaciones y un cuarto patrón que se llama patrón en empedrado o crazy paving sign. El más descrito y que es el más específico del COVID-19, sobre todo en esta etapa inicial, es el vidrio despulido. El vidrio despulido es un hallazgo que lo vemos en las tomografías de tórax y es un aumento de la densidad del pulmón. Vemos que esta es la densidad normal, es una densidad más oscura, más radiolúcida. Y aquí vemos cómo hay esta zona del parénquima pulmonar, tiene un aumento de la densidad que es irregular, mal definido. Sin embargo, seguimos viendo el parénquima pulmonar, es decir, vemos aquí cómo vemos los bronquios y vemos los vasos sanguíneos del parénquima pulmonar. Entonces, si bien tenemos un aumento de la densidad o de la atenuación, a diferencia de esta zona que es normal, seguimos viendo el parénquima pulmonar subyacente. Esta es la definición o como vemos el vidrio despulido. Y consolidación también es un aumento de la densidad pulmonar que va a ser homogénea. Sin embargo, la diferencia es que aquí ya no vemos el parénquima pulmonar subyacente a esta consolidación. Es decir, en este momento el alvéolo ya no tiene aire y lo que tiene es algún otro líquido que puede ser trasudado, puede ser exudado, puede ser sangre. Y en este momento el parénquima pulmonar se vuelve más denso, pero tampoco podemos ver nada de parénquima subyacente. O sea, se pierde completamente la visualización del parénquima pulmonar. Esto ya se llama consolidación. Entonces, podemos tener puro vidrio despulido, podemos tener vidrio despulido más consolidación. Y finalmente, el último patrón es el patrón en empedrado. Es el engrosamiento de los septos interlobulares, como en este caso vemos cómo se demarcan como si fuera un mosaico, como si fuera un patrón empedrado, sobre un contexto de vidrio despulido. Es decir, aquí se ve más claramente cómo tenemos el parénquima pulmonar de densidad normal y una zona de vidrio despulido que además está con los septos interlobulares engrosados y eso es un patrón en empedrado. Vamos a ver un ejemplo donde en este tipo de evolución, en los primeros 7 días, podemos tener una imagen sobre todo radiográfica normal, como es el caso, paciente que tenía síntomas típicos de COVID-19. Vemos en la imagen de rayos X simples como el parénquima pulmonar se ve radiolúcido y no se ve ninguna zona aumentada de densidad, ninguna zona de ocupación alveolar. Sin embargo, en la tomografía de este paciente, que se hizo tomografía porque estaba con muchos síntomas, vemos como a nivel apical, que sería en este sitio, vemos una zona de aumento de densidad muy sutil que por ser tan sutil no es evidente en las 5 densidades que tiene solamente la placa simple de tórax.
Seguimos avanzando y vemos como a nivel del arco aórtico, que es este, vemos también una zona aquí posterior de vidrio despulido y esa zona igual pasa completamente desapercibida en la radiografía. De aquí que la tomografía sea mucho más sensible en esta etapa de la enfermedad. Seguimos avanzando y vemos igual como esta zona de vidrio despulido también no tiene traducción en la radiografía y la vemos claramente en la tomografía. Seguimos avanzando y aquí en la base del pulmón derecho vemos igual zonas de vidrio despulido, donde son zonas de aumento de radiopacidades irregulares que no me borran el parénquima pulmonar subyacente. Y finalmente, esta última que era donde el paciente tenía estertores, se auscultaban estertores en la base pulmonar izquierda y vemos cómo hay aumento de densidad de forma algodonosa, pero seguimos viendo el parénquima pulmonar subyacente. Igualmente aquí en la placa, sin traducción. Entonces, aquí ponemos en evidencia cómo la radiografía es menos sensible que la tomografía en esta fase de la enfermedad. Adicionalmente a los 4 patrones que vimos con los cuales se puede presentar por imagen el COVID, tenemos el tipo de distribución que tienen. Entonces, generalmente va a haber una afección bilateral en casi el 90% de los casos, es decir, vamos a tener estas zonas de radiopacidad en ambos campos pulmonares. Y no va a ser única, generalmente también en el 87% de los casos va a ser múltiples zonas de ocupación de radiopacidades. También va a tener preferentemente una distribución periférica, esto es, si yo trazo 2 líneas en cada uno de los campos pulmonares, los infiltrados o las zonas de mayor densidad, como vemos aquí, van a estar preferentemente en la parte periférica de ambos campos pulmonares. Y si tengo igual una tomografía, podría ver que estas zonas de mayor radiopacidad van a estar en la parte posterior, es decir, si en una proyección lateral estarían del diafragma para atrás, ¿no? Entonces, esta es la distribución típica de los infiltrados o de las zonas de mayor densidad en el COVID. Bilaterales, múltiples, periféricas y de distribución posterior. Adicionalmente, tenemos una distribución que puede ser apical, puede ser lóbulo medio, tercio medio o basal. También la distribución preferida de las zonas de ocupación alveolar va a ser del tercio medio, que sería de la carina hasta donde sale la vena pulmonar inferior, y basal, que sería por debajo de la vena pulmonar inferior. Es decir, entonces, generalmente los ápices es más probable que los tengamos respetados y la distribución que va a preferir va a ser del tercio medio al basal, como en esta radiografía donde vemos claramente cómo tenemos los ápices con la radiolucidez normal del parénquima pulmonar y como de la carina, que se encuentra más o menos a este nivel, que es a nivel de T5, vamos a ver cómo empieza a aumentar la densidad del parénquima con unas radiopacidades bilaterales que en este caso están tanto periféricas como centrales. La distribución de estas radiopacidades que quedamos pueden ser vidrio despulido, consolidación o patrón en empedrado, pueden ser lobares, es decir, como esta distribución como haciendo una imagen aparentemente nodular. Pueden tener distribución subpleural, es decir, que tienen siguen un eje junto a la pleura, ya sea la pleura de las cisuras o la pleura de la parte externa, o finalmente una distribución difusa, ¿no? Esto también habla de la cantidad de afección del parénquima pulmonar. Vemos como la zona respetada es un poco aquí en el ápice, un poco aquí en las bases, pero todo el resto del parénquima está completamente con vidrio despulido. En la fase avanzada, es decir, ya después de los 8 a los 14 días de los síntomas o del inicio de los síntomas por COVID-19, la presentación se va agravando, de tal forma que en el día 10 es el día donde generalmente vemos una imagen más florida, ¿no? Con muchos más infiltrados. En este momento es cuando ya tanto la radiografía como la tomografía son útiles para el diagnóstico, ya que en este momento
por la cantidad de afección del parénquima pulmonar que hay y la conversión de zonas de vidrio despulido a consolidaciones, en este momento ya empezamos a ver con más facilidad que las radiografías son un método que puede ser de mucha utilidad en este tiempo de evolución. Igual aquí vemos una radiografía de tórax con aumento de la radiopacidad de manera bilateral y en ambos lóbulos de manera periférica, que corresponde, esta es la tomografía misma de esta placa, vemos como igual son radiopacidades en vidrio despulido de predominio periférico y subpleural. Existen otros signos secundarios que no son de tanta importancia, pero los podemos encontrar en las tomografías de estos pacientes y que son bastante frecuentes, como el signo vacuolar, que son estas imágenes que parecieran como si fueran algunos quistes en el parénquima pulmonar y son áreas de baja densidad menores de 5 milímetros que están en el interior de estas zonas de vidrio despulido. Entonces, esto es vidrio despulido y vemos en algunas ocasiones estas vacuolas, que se conocerían ese signo vacuolar, que son áreas de baja densidad y pequeñas, menores de 5 milímetros. Otro signo secundario es el signo vascular. Este signo vascular habla normalmente el bronquio, que es esta imagen que vemos señalada por el cursor, debe tener el mismo diámetro que el vaso del mismo nivel. Obviamente, más cercanos al lilio pulmonar, estos vasos y bronquios son mayores y conforme se van hacia la periferia, van disminuyendo de calibre. Sin embargo, siempre guardan una relación de 1 a 1, es decir, el diámetro del bronquio va a ser equivalente al diámetro del vaso que lo acompaña, del vaso sanguíneo. Estamos viendo actualmente que los vasos de pequeño calibre se dilatan en las zonas de infiltrados. Entonces, este engrosamiento vascular es por inflamación que causa aumento de la permeabilidad vascular, telangiectasias y, por lo tanto, engrosamiento de estos vasos pulmonares. De tal forma que este signo vascular, que se presenta casi en el 77% de los estudios de tomografía, es un dato que lo estamos viendo constantemente. Y otro signo es el signo en los bronquios. El típico broncograma aéreo, que también lo vemos en el 77% de los casos, es simplemente la presencia de aire en el bronquio, pero este aire va a estar rodeado por una zona, en este caso de consolidación, con vidrio despulido. Entonces, el aire del bronquio, al tener en este momento contraste con el alvéolo que está ocupado por una sustancia, se hace evidente. Esto se llama broncograma aéreo. Entonces, los alvéolos opacos, como en este caso, que están ocupados por otro líquido, hacen que sea evidente el contraste que tiene el aire en el bronquio y esto se llama broncograma aéreo. Aquí vemos este broncograma aéreo en una zona franca de consolidación donde no vemos nada de parénquima atrás y rodeado por vidrio despulido, que es donde todavía vemos aumento de densidad con preservación de la visualización del parénquima pulmonar. Y finalmente en la etapa tardía, cuando estas zonas afortunadamente van mejorando, van respondiendo al tratamiento, se van desinflamando, puede quedarse, estos bronquios pueden ser traccionados al estar recuperándose estas zonas actualmente inflamadas y se puede quedar en el 40% de los casos, se pueden ver bronquiectasias después de la recuperación de estas zonas que estuvieron inflamadas. Muy poco frecuente en COVID, o sea, hallazgos que casi no hemos visto, es fibrosis. Fibrosis son estas zonas de destrucción del parénquima pulmonar, donde vemos que ya está, aquí no hay parénquima pulmonar, solamente son espacios vacíos de destrucción de parénquima. Esto al momento actual no lo vemos en la fase aguda ni tardía. Ensanchamiento del mediastino o ganglios mediastinales que los acompañen o iliares, tampoco, o sea, tampoco hemos visto que los ganglios se inflamen asociados a todos los hallazgos del parénquima pulmonar. Derrame pleural tampoco se ve tan frecuentemente, ni engrosamiento de la pleura. Un recordatorio de cómo se ve el derrame pleural, esta es una radiografía de tórax póstero anterior, es importante delimitar los hemidiafragmas, el derecho y el izquierdo, y los hemidiafragmas van a tener dos angulaciones, una va a ser la costodiafragmática y la cardiodiafragmática o cardiofrénica, tanto del lado derecho como del lado izquierdo.
Estos ángulos los tenemos que ver sobre todo en el costo diafragmático como en un ángulo agudo y siempre los tenemos que ver. Cuando estos ángulos los vemos borrados, como en este caso, ¿qué significa? Significa que tenemos líquido en el espacio pleural y el líquido en el espacio pleural va a tener la misma densidad que el diafragma y que el hígado y por lo tanto no vamos a ver interfase y vemos no vemos el diafragma, vemos borrado completamente este ángulo costo diafragmático, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, en este caso podemos decir que este paciente tiene derrame pleural bilateral porque está completamente borrados los ángulos costo diafragmáticos y cardiodiafragmáticos. Este es un derrame pleural bilateral. No ha sido frecuente no ha sido un hallazgo frecuente, sin embargo es importante que en las radiografías se puede ver o detectar con mucha facilidad. Se ha establecido o se han propuesto reportes radiológicos estandarizados para saber qué tipo si los hallazgos que encontramos, sobre todo en las tomografías, son típicos de COVID o compatibles con COVID, si son indeterminados, si son patrones no típicos, o sea que sí tienen alguna alteración, pero esta alteración generalmente se presenta en otro tipo de neumonías, o si son estudios completamente negativos. De acuerdo a eso, con los primeros estudios que tuvimos, categoriza las tomografías, que nos basamos en las primeras 300 tomografías que hicimos, se categorizaron como imágenes compatibles, son aquellos cuadros radiológicos típicos descritos en la literatura, y esto nos da una certidumbre muy alta del diagnóstico. Esto son todos los hallazgos que comentamos previamente. Si estaban presentes en estas tomografías, se daba como imagen compatible y pudimos compararlo con qué porcentaje de estas imágenes compatibles tenían una prueba de PCR positiva y vimos que el 86% lo tenía. Esto nos hablaba que nuestro estudio, la forma en la que estábamos dictando los estudios de tomografía con sospecha de COVID, nos daban una sensibilidad y especificidad bastante buenas y por lo tanto estábamos haciendo bien las interpretaciones. Otros diagnósticos diferenciales, obviamente no es el único patrón, que no es un patrón exclusivo de COVID, también lo podemos encontrar en otras neumonías virales, como la influenza, en un daño pulmonar agudo como las neumonías organizadas, en toxicidad por drogas, enfermedades del tejido conectivo o incluso de manera idiopática. Sin embargo, en el contexto actual, donde la prevalencia del COVID-19 actualmente es muy alta por la transmisión comunitaria que ya existe, el valor preprueba de tener un estudio así, pues nos lleva muy posiblemente a que el diagnóstico, en este caso, en este momento de la epidemia, sea compatible con COVID. Así bien, las imágenes negativas, es decir, donde la tomografía y la radiografía de tórax eran completamente normales, es decir, no había datos de ningún proceso infeccioso, aún así tuvimos PCRs que fueron positivas en el caso de estos pacientes. Esto va muy de la mano con lo que platicábamos al inicio, donde sabemos que en pacientes con síntomas leves o bien al inicio de la enfermedad, vamos a tener de 15 a 20% de los estudios que son negativos, ¿no? Esto habla más bien de un paciente que va a tener una evolución satisfactoria o que va a presentar síntomas leves, que no va a desarrollar infiltrados pulmonares. Las imágenes indeterminadas son aquellas donde el paciente ya tenía una afección pulmonar preexistente, como enfisema o como neumopatías crónicas, fibrosis, que limitan la valoración, porque en estos casos podemos ver zonas de vidrios deslustrados. Sin embargo, esas zonas de vidrios deslustrados no van a tener una distribución típica como la que vimos, que era de manera periférica, subpleural, del tercio medio al tercio inferior y posterior. Entonces, al no tener una distribución típica, son cuadros indeterminados, o sea, si bien no lo podemos negar, tampoco podemos afirmar que sea un patrón típico. En este tipo de imagen, la PCR dio positiva en el 42% de los casos. Otros diagnósticos diferenciales de esta imagen, las neumonitis por hipersensibilidad, las infecciones por neumocistis carini o las hemorragias alveolares difusas. Y por último, las imágenes no compatibles son aquellas donde las tomografías o las placas simples tenían alguna afectación que claramente era un patrón no descrito de COVID, ¿no? Así serían sitios o zonas de infiltrados, como en este caso que es una consolidación, pero solamente consolidación única
unilateral, por lo tanto. Entonces, pues esto no es un patrón típico, ¿no? Que ya sabemos que es bilateral, multifocal, ¿no? Y periférico. Entonces, en este caso es un patrón no compatible que seguramente nos habla de otro tipo de infección, como neumonías bacterianas. Las cavitaciones tampoco son algo que se vea, ¿no? Entonces, en este tipo de imágenes donde dijimos el diagnóstico no es compatible con COVID, sino de otra infección, la PCR fue de 0. Así que son cuadros que son atípicos de COVID-19. Finalmente, ya en pacientes que ya tienen el diagnóstico por clínica y o por PCR, algo importante es que no está indicado estar tomando radiografías diarias en los pacientes siempre y cuando estén estables y no hayan tenido algún cambio en su situación ventilatoria. Solamente entonces se toman las radiografías cuando están con algún cambio en un empeoramiento en los parámetros ventilatorios, o hubo un reacomodo de tubo o un nuevo catéter o alguna otra instrumentación que hace que sea necesario valorar por rayos X. Aquí sí serían puros rayos X de preferencia, los dispositivos o el empeoramiento de los síntomas. Sí está indicado, como dijimos, cuando hay empeoramiento de los parámetros respiratorios, y depende qué tipo de empeoramiento que creamos que sea, podemos empezar por una radiografía, pero en ocasiones habrá casos donde necesitemos el uso de la tomografía. Aquí podemos ver un paciente donde apenas tenía solamente unas zonas de vidrio despulido en el lado izquierdo, por debajo de la carina, y era única zona de vidrio despulido, y 10 días después tuvo empeoramiento de síntomas y vemos cómo ya tenemos zonas de vidrio despulido con zonas de consolidación periféricas, posteriores, bilaterales, ¿no? Entonces esto es una clara progresión de la enfermedad, un empeoramiento radiológico. Otra situación importante ya en las radiografías va a ser, generalmente son pacientes que van a tener múltiples dispositivos médicos, dispositivos que pueden ser desde accesos vasculares, es decir, catéteres venosos centrales, intubaciones, ¿no? Entonces tenemos que saber ver bien el tubo y saber en qué posición debe de estar, o sondas nasogástricas o nasoenterales. Entonces tenemos que ver dónde se proyectan en una radiografía las estructuras mediante las cuales hacemos referencia para saber si los dispositivos están adecuadamente colocados. Entonces, siendo este el caso, vamos a ver que la tráquea va a estar desde la laringe, que es a nivel más o menos de la sexta vértebra cervical, hasta la bifurcación de la carina, que está a nivel de T5. Entonces, sabiendo esto, que está más o menos ahí, podemos saber que la posición del tubo endotraqueal debe de estar a unos cuantos centímetros de esta carina, es decir, al menos entre unos 2 y 5 centímetros. No debe estar sobre la carina ni dirigida hacia ninguno de los dos bronquios, ¿no? Porque entonces solamente estaría ventilándose un solo pulmón y no el contralateral. Entonces, importante saber dónde está la carina para saber si el bronquio está bien. Aquí tenemos un ejemplo aquí está un tubo endotraqueal que se ve bien colocado, sin embargo vemos una sonda nasoenteral que en vez de entrar al esófago entró a la tráquea, de la tráquea pasó al bronquio izquierdo, hizo un loop, una vuelta, pasó al bronquio derecho y regresó otra vez al bronquio izquierdo. Entonces esta sonda fue muy importante valorar que previamente no estaba bien colocada, porque se corre el riesgo de iniciar la nutrición enteral en el pulmón, esto con consecuencias muy graves. Entonces, todos los dispositivos, aunque creamos que están bien colocados, es conveniente corroborarlos con una radiografía. Las radiografías en pacientes pues encamados, graves, inestables, pues pueden no tener una calidad tan buena, pero deben de ser suficientes como para poder valorar los dispositivos y no tener duda de la localización de los mismos. Los bronquios principales, entonces los vamos a tener después de la carina, y normalmente el derecho va a ser más vertical que el izquierdo. Este es un paciente que broncoaspiró, ¿no? Por ejemplo, y aquí entonces nos hace un broncograma, broncoaspiró el medio de contraste, entonces podemos ver perfectamente cómo se marcan el trayecto de los bronquios.
La broncoaspiración, obviamente, por la localización que tiene el bronquio derecho, va a ser predominantemente hacia allá, ¿no? Aunque puede ser hacia cualquier lado. También es importante recordar la silueta cardiovascular, tanto derecha como izquierda, para saber si los catéteres venosos centrales o los catéteres de alto flujo para hemodiálisis están en adecuada posición, sobre todo la punta del catéter, o tienen un trayecto que sí es vascular, ¿no? Aquí vamos a ver que la vena cava superior vamos a verla proyectada más o menos aquí, más o menos desde donde está el arco aórtico, que es este. Si el catéter, la punta del catéter está en este trayecto que estoy marcando, es un catéter que sí está en localización central. Entonces, si entra del lado derecho, entra recto, paratraqueal, y la punta debería estar en cualquier parte de este trayecto. Si entra del lado izquierdo, jamás se debe ir sobre la silueta cardíaca izquierda. Esto, bueno, podría estar entrando a otro vaso como venoso en el mejor de los casos, pero también podría hablarnos de una punción arterial y que estuviera siguiendo el trayecto de la aorta, ¿no? Entonces, muy importante ver que aun si es un catéter izquierdo, tiene que cruzar por la vena inominada hacia el otro lado de la silueta cardíaca, y aunque sea izquierdo, tiene que acabar sobre el lado derecho de la silueta, ¿no? Un catéter que vaya por el lado izquierdo, insisto, hay que corroborar que no tenga un trayecto arterial. Otra parte de la silueta cardíaca va a ser la primera es como prominencia o curva, que va a ser la aurícula derecha o el atrio derecho. En este sitio podemos ver proyectados los catéteres de alto flujo, los catéteres para hemodiálisis. Aquí la punta del catéter sí tiene que estar aquí. Si fuera un catéter venoso central, está pasado y hay que retirarlo los centímetros que corresponda. Si es, insisto, si es un catéter de alto flujo que requiere estar en esta localización para tener un buen funcionamiento en las máquinas de hemodiálisis, es correcto. Y en ocasiones podemos ver un pedacitito aquí de la vena cava inferior, ¿no? Hay catéteres que igual se podrían ir ya sea hacia la arteria pulmonar o bien hacia la vena cava inferior, ¿no? Y la silueta cardiovascular del lado izquierdo, vamos a tener el callado de la aorta, que va a estar al mismo lado de la vena cava, pero proyectado sobre el lado izquierdo. Posteriormente vamos a tener la ventana aortopulmonar, que no es otra cosa más que donde hacen, digamos, el punto que está justo en medio de entre el arco aórtico y la vena, el tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, justo esa intersección que hacen los dos arcos es la ventana aortopulmonar. Esta es la arteria pulmonar y finalmente ahí se proyecta el borde cardíaco izquierdo. Entonces, esto es importante para saber entonces que los catéteres vayan adecuadamente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que igual claramente está en una cama donde se tomó portátil. Tenemos igual radiopacidades de predominio en tercio medio y basal. Los ápices se ven más limpios. Aquí tenemos el arco aórtico. Aquí tenemos la tráquea, la carina, el bronquio izquierdo, el bronquio derecho. Entonces empezaríamos a ver el tubo. El tubo llega hasta aquí, entonces está a unos cuantos centímetros de la carina, está bien, no está pasado hacia un lado. Vemos el catéter venoso central que entra por la yugular derecha y tiene un trayecto paratraqueal correcto, y pues veríamos la punta que llegue a vena cava inferior, pero en este caso está hasta la aurícula, ¿no? Entonces probablemente si es un catéter nada más venoso central, se podría retirar los centímetros que correspondan. Otra situación, aquí tenemos también una sonda enteral, donde vemos que igual si un trayecto pues aparentemente esofágico, debe de pasar igual siempre hacia el lado izquierdo, hacia el estómago, ¿no? Como en este caso. Los tubos pleurales, que también podemos encontrarlos, son unos tubos rígidos que pueden estar en cualquiera de los dos campos pulmonares, y algo importante de estos tubos es que tienen varias fenestras o varios sitios abiertos del tubo. Todos los orificios deben estar dentro del tórax, porque de otra forma podemos tener enfisema subcutáneo, es decir, aire en los tejidos blandos, si una de las fenestras o de los orificios se encontrara por fuera. Este es un ejemplo de lo que no debe pasar. Tenemos el catéter venoso central, la sonda de alimentación se colocó y aquí va bueno, aquí hasta aquí va bien, sin embargo,
tiene ya un trayecto hacia el lado derecho que no gusta. Ese trayecto hacia el lado derecho se metió hacia el bronquio, la sonda. Esta sonda se metió hasta el bronquio y perforó el pulmón, hizo un neumotórax, ¿no? Entonces, esta sonda, además de que está mal colocada, está en el bronquio, pues lastimó el parénquima pulmonar e hizo un neumotórax, que un neumotórax puede ser una complicación que podamos ver tanto por accesos vasculares, por sondas como en este caso que vimos, o también por, igual por barotrauma, por los ventiladores, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve un neumotórax? Vamos a ver zona todavía más radiolúcida de uno de los campos pulmonares respecto al contralateral. Algo que nos puede servir es poner la imagen invertida y aquí se percibe más claramente, el pulmón es radiolúcido, sin embargo siempre vemos algo de trama vascular, sin embargo, y vemos del lado derecho cómo está completamente radiolúcido. Vemos solamente los arcos costales sin nada de este parénquima pulmonar radiolúcido, ¿no? Entonces, aquí apenas está el pulmón colapsado, donde voy siguiendo, y todo esto es aire en el espacio pleural, ¿no? Entonces, fue un neumotórax condicionado por esa sonda. Posteriormente, se absorbió el neumotórax, no se percibe muy bien, pero aquí está ya la línea del pulmón reexpandido, todavía con un poco de neumotórax, pero ya en reexpansión, y un edema posterior a esa reexpansión, ¿no? Pulmonar. Vemos igual el catéter central, que ya está sobre el trayecto de la vena cava superior, está en una localización adecuada, y la nueva sonda que ya tiene un trayecto hacia el esófago, y del esófago debe de irse hacia el estómago y más aún hacia el intestino, dependiendo si la queremos en estómago o en intestino delgado. Pero muy importante antes de iniciar alimentaciones parenterales, revisar todos los trayectos de los dispositivos. Y por último, en el seguimiento de los pacientes que ya se recuperaron de la infección, podemos tener que volver a tener alguna imagen de los mismos si los pacientes ya recuperados vuelven a tener o a presentar dificultad respiratoria o hipoxemia. Asimismo, no sabemos todavía cuál va a ser la secuela que puedan tener los pacientes a nivel pulmonar. Los pacientes recuperados después de todas estas zonas de inflamación que pueden hacer bronquiectasias o que pueden incluso a lo mejor terminar en fibrosis pulmonar, todavía es un rubro que vamos a tener que seguir generando experiencia para saber cómo van a quedar esos parénquimas pulmonares que tuvieron afecciones tan graves secundarias al COVID. Y como conclusión, mensajes importantes, la tomografía va a ser siempre más sensible para detectar alteraciones del parénquima pulmonar en pacientes con COVID. Sin embargo, la radiografía tiene un papel muy importante. Un papel muy importante donde si los síntomas ya son muy floridos o la evolución ya tiene más de una semana, la radiografía ya va a identificar perfectamente los infiltrados, aunque no va a ser tan específico, y también con radiografía vamos a poder seguir viendo la evolución de los pacientes, viendo la colocación o la modificación de los dispositivos, ya sea vasculares, endotraqueales, tubos pleurales o zonas de alimentación. Entonces, la radiografía, y con la ventaja de que tiene menos radiación y puede llevarse a la cama del paciente, que eso es algo muy importante. Patrones típicos de esta infección, zonas irregulares, generalmente entre 1 y 3 centímetros de vidrio despulido, consolidaciones o patrón en empedrado. Van a ser bilaterales, van a ser múltiples, periféricas, de predominio basal y posterior, ¿no? Eso sería como la imagen típica. Obviamente puede haber presentaciones no típicas, pero realmente esos patrones sí se presentan con mucha frecuencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Interesantísima plática. Y si gusta podemos pasar al área de preguntas. Vamos a esperar unos segundos. Yo tengo una duda, doctora. Sí. En pacientes que pues ya se les hizo la prueba, salió negativa, pero que continúan con una sintomatología, en su experiencia, ahí sí estaría indicado hacerle la tomografía e incluso para descartar alguna otra patología que sea de origen pulmonar. Sí, por supuesto. Otra de las indicaciones de la imagen es
aún teniendo la prueba de PCR negativa, en algunos sitios se ha visto que también hay cambios tomográficos que anteceden a la positividad de la prueba de PCR, ¿no? Es decir, hay ocasiones en que la tomografía ya muestra alteraciones y la PCR tarda en positivizarse algunos días, unos 4 días. Entonces, si los síntomas son muy sugerentes y tiene el paciente mucha probabilidad de tenerlo, se puede hacer perfectamente la tomografía, incluso para la PCR siempre pues tiene la desventaja de que tarda al menos unas horas o si no es que algunos días en tener el resultado. Y la tomografía es un estudio que inmediatamente podemos determinar, uno, si tiene patrones compatibles, que ya vimos que en un patrón compatible la probabilidad de que la prueba sea positiva es casi el 90%, entonces sí nos ayuda, y también saber la gravedad de esa afección, ¿no? O sea, no es lo mismo tener un patrón compatible con una afección leve del parénquima a una afección muy amplia, que eso nos habla de un peor, una enfermedad con manifestaciones más graves, y nos puede ayudar a determinar si el paciente requiere hospitalización, requiere un manejo como hospitalario, ¿no? Entonces sí ayuda a la toma de decisiones y al diagnóstico. Y con la clínica, ¿qué tanto están correlacionando el grado de gravedad por imagen con el grado de necesidad de que sí este paciente requiera, por ejemplo, un tipo de ventilación mecánica? Sí correlaciona ampliamente. Las afecciones de más del 50% del parénquima pulmonar tienen una alta probabilidad de requerir ventilación mecánica. Entonces, sí es un estudio que correlaciona, e incluso pues no a todos los pacientes que llegan a un triage respiratorio se hace el triage por medio de un estudio de imagen, o sea, solamente pasan aquellos con hipoxemia, ¿no? O síntomas de disnea leve, moderada, grave. Entonces ya también son pacientes preseleccionados, ¿no? Con una alta probabilidad de que el estudio de imagen sea positivo, y lo adicional sería pues la afección, la cantidad, la magnitud de la afección, ¿no? Aquí hay una pregunta en referencia a los signos radiográficos con H1N1, si existe alguna diferencia que se pueda hacer en su experiencia. Sí, como se mostró en una de las imágenes, los patrones de afección viral, todos son igual en vidrio deslustrado, ¿no? Entonces, sí sería tanto por síntomas como por imagen, sí es un diagnóstico diferencial, ¿no? Sin embargo, por la prevalencia que actualmente, bueno, ya va saliendo ya no es época o va terminando la época de la influenza, entonces por eso la probabilidad actualmente más alta es de tener COVID. Sin embargo, sí son patrones que se sobreponen. Okay. Aquí hay una pregunta interesante que en cuanto a la accesibilidad, por ejemplo, de un ultrasonido para poder hacerlo al lado de la cama del paciente versus una radiografía de tórax, ¿existe alguna ventaja? ¿Se podría considerar como una opción en caso de contar con este dispositivo? Sí, la ventaja bueno, si tenemos las dos opciones, entonces si tenemos radiografía portátil y ultrasonido, la radiografía va a ser más objetiva. El problema o el inconveniente del ultrasonido es que es operador dependiente, ¿no? Entonces no tenemos la certeza de que quien lo haga tenga el entrenamiento adecuado para hacerlo. Y al final, si el paciente tiene una afección que sí es subpleural y es consolidación, podemos verlo muy claramente. Pero si son solamente zonas de vidrio despulido, los cambios en el parénquima por ultrasonido no son muy concluyentes. Entonces creo que podemos tener información falsa, ¿no? O no ver algo que sí existía. Entonces, si tenemos los dos medios, creo que es más objetiva la radiografía. Sin embargo, sí hay mucha información reciente de utilización de ultrasonido como muy sistematizado en ciertas áreas, ¿no? Para identificar estos infiltrados. Un papel importante del ultrasonido también sería los accesos vasculares, ¿no? O sea, poder localizar de forma exacta los vasos sanguíneos y hacer punciones más rápidas, ¿no? Esto para disminuir el riesgo de exposición, ¿no? Al paciente mientras está instrumentando. Aquí hay otra, creo que ya lo habíamos comentado durante la plática, que sí, tal vez no exista tanta gravedad de los síntomas, pero que sí puede haber datos de lesión pulmonar, aunque sea en etapas tempranas, y sería una forma de ese paciente darle
un seguimiento específico. Ajá, sí, por tomografía y obviamente la clínica no tiene el paciente hipoxemia y el infiltrado se ve leve, es decir, sí tiene zonas que son compatibles, sin embargo la afección es leve, es decir, un 10% podría considerarse como ambulatorio el manejo. El paciente podría ir a casa con datos de alarma y solamente ante un empeoramiento de la clínica regresar para ver si hubo progresión de esa imagen. En cuanto a la relación de ya no solo la positividad, sino la carga viral que presentan los pacientes, también una imagen más grave se está correlacionando si existe mayor carga viral. Aún no se han hecho estudios, bueno, no se ha hecho de manera sistemática a todos los pacientes la carga viral, únicamente la PCR, y con eso lo hemos correlacionado para ver si estábamos haciendo las interpretaciones de manera correcta. Pero la carga viral, si bien es un estudio que se hace, todavía no lo hacen en todos los pacientes. Ajá. Claro. Entonces todavía no sabemos esa información. Sí. Como todo lo que se ha generado, que es muy nuevo, se necesita mucho. Todavía no lo hacemos a todos. Ajá. Alguna literatura plantea que pueden tener como imágenes iniciales, y más si se hace de entrada una radiografía y que la radiografía salga completamente normal. Ahí, en algún lugar donde no existe un acceso tan fácil a una tomografía, sería, si llega un paciente, tiene síntomas, la radiografía se ve normal, ¿sería indicado en ese caso pasar a la tomografía? Si los síntomas si son muy sugerentes, sí será indicado si se puede hacer una tomografía. Si son síntomas leves, la radiografía es normal, puede ser que sea una fase muy inicial o que el paciente vaya a cursar con una enfermedad muy leve. Entonces, solamente de acuerdo a evolución clínica, o sea, si empeora, pues ya hacerle otra radiografía si no se tiene acceso a la tomografía, y ahí si evolucionó hacia la progresión o hacia tener más infiltrados, van a ser evidentes en unos días posteriores, ¿no? Como vimos que las radiografías en fases ya muy, muy sintomáticas, después de la semana, ya las radiografías son diagnósticas también. Muchas gracias. Laura Paredes alzó la mano. Vamos a activar su micrófono. Laura, ¿nos escucha? ¿Laura? Laura, ¿nos escucha? Ok, sí, gracias. Perdón, me equivoqué. Ok, muchas gracias. Hay muchos comentarios donde la felicitan como con una excelente ponencia, muy didáctica. Hay algunas preguntas relacionadas con el área pediátrica. No sé si existe alguna correlación, y menos que en esta población todavía hay menos información a nivel adulto. Tendría que ya específico como que redirigirse a paciente pediátrico. Así es. Estamos leyendo sus preguntas, algunas ya se están repitiendo. Y aquí Arturo Segura de Imagen pone: mi duda es que en cuanto al reporte en su estructura debemos poner índice de severidad, sí, CARTS y probable fase en la que se encuentra. Sí, normalmente nosotros hemos concluido como si es un patrón compatible con COVID, si no es compatible o si es indeterminado o si es negativo. Y si es positivo o compatible con COVID, les damos una severidad que hemos estado estableciendo leve, que sería de 20 a 50% de menos de 20% de afección, moderada de 20 a 50% de afección, o grave, más de 50% de afección, hablando de volumen pulmonar afectado. Ajá. Entonces, lo estamos concluyendo compatible o no, y la magnitud de la afección. Sí, eso es en la conclusión. Y en el grueso del informe, sí se ponen los hallazgos, es decir, si son vidrio despulido con consolidación, patrón en empedrado, y algunos otros signos, ¿no? La distribución, todo lo que hablamos de distribución, de afección, de cuántos lóbulos, si es bilateral, todo eso se pone en el cuerpo del informe, y ya en la conclusión únicamente porcentaje de afección estimado y si es compatible o no. O si tenemos estudios anteriores y progresó, ¿no? Desde luego. Aquí
Winston pregunta si existe dentro de su hospital, dentro del instituto, algún algoritmo o programa de inteligencia artificial que estén utilizando para estas tomografías. Nosotros, por la cantidad de personal que tenemos, sí nos hemos dado abasto con las interpretaciones, y las interpretaciones se hacen a los 10 minutos de que se hace el estudio, ¿no? O sea, tenemos un sistema muy, por el recurso humano que tenemos, de interpretar rápidamente, inmediatamente los estudios. Y nos pidieron incluso evaluar un software de inteligencia artificial que lo comparamos con nuestros reportes, y sí fue un software que fue útil. O sea, tenemos una sensibilidad y especificidad adecuadas respecto al software, y el software fue de utilidad. Fue un software chino, hecho con población china, pero no lo estamos utilizando más que para investigación, o sea, para validarlo a nuestra población, pero actualmente, o sea, la interpretación que se utiliza es la que se hace, hacen los radiólogos, pero sí lo estamos usando con fines de investigación. Preguntan mucho acerca de niños. Vamos a tratar de pues traer también a un especialista que esté un poquito más enfocado en ese grupo de población, porque si bien de por sí los datos son reducidos en cuanto a la literatura, yo creo que la experiencia que se está generando en cada centro pues sí es de relevancia. Vamos a tratar de en las próximas sesiones traer a algún especialista en imagen enfocada pediátrica. Hay muchas preguntas de neonatos. Claro. Y el porcentaje de, si hay ahorita de los pacientes que ya tienen cierto grado de que pasan la etapa de gravedad, de recuperación, ¿hasta cuánto le están haciendo algún seguimiento por imagen o se está viendo una Todavía no tenemos ninguno. Todavía. No, o sea, todavía los seguimientos han sido de pacientes dentro del hospital o que estaban tratados de manera ambulatoria que progresan, pero aún no hacemos imagen de paciente recuperado, que eso va a ser más adelante, porque todavía en realidad llevamos un mes, ¿no? con la evolución. Entonces sí será información que va a ser muy interesante recuperar, como platiqué al final. O sea, no sabemos las secuelas en la anatomía y en las pruebas de función respiratoria que puedan tener los pacientes, pero todavía es muy nuevo, es muy nueva la enfermedad en el hospital y todavía no tenemos esa información más a largo plazo. Okay. Pero sí se va a generar. Sí, claro. Aquí pregunta, por ejemplo, en personal del área de la salud, médicos que han estado expuestos a pacientes que todavía no se les hace la carga o la PCR. En este caso, ¿estaría indicado hacerle de primera instancia una tomografía por el alto grado de sospecha a un médico? Por ejemplo? Lo que si el médico, bueno, el radiólogo en este caso, o el personal de salud de imagen tuvo algún contacto con un paciente que se confirmó que fuera, o sea, ¿sí es confirmado? No, todavía se hace la prueba al paciente y... Sin prueba, el paciente todavía no tiene prueba, el médico está en área COVID, por lo que entiendo en la pregunta, empieza con síntomas, no tiene factores de riesgo ni de edad, obesidad, ni diabético, pero en este caso, por la sintomatología y el alto riesgo de... Se debe hacer la prueba. Se puede. Y la tomografía hasta que tenga la... bueno, podría hacerse como subrogado de la prueba, si no si no hay PCR o es difícil tenerla y el paciente y el médico o el personal de salud tiene síntomas, sí, porque sería una sospecha razonable, ¿no? Dado el área en la que trabaja y los síntomas, y si es más accesible tener una tomografía que una PCR, se puede hacer la tomografía y puede mostrar datos que puedan ser compatibles y ayudar al diagnóstico. Sí se puede. Una duda, doctora. En cuanto a los fenotipos que se están generando del high y del low, algunos mencionan que se hacen ciertas mediciones de los pesos del parénquima. En la cuestión de la tomografía, ¿cómo se hace esta relación del análisis, de ver como tal a qué fenotipo corresponde cada imagen? ¿Hay alguna forma específica? No lo hemos hecho. No se ha hecho. Okay. Un último micrófono de Muicelo. Vamos a activar su micrófono. No sé. Buenas tardes. Buenas tardes, ya le escuchamos.
Mire, yo tengo una duda. Nosotros nos encontramos dentro del área de radiología y actualmente ya tenemos dos casos. En técnicos radiólogos principalmente se encuentra una tomografía, una tele de tórax negativa, totalmente negativa. Sin embargo, por haber estado en contacto con pacientes confirmados, se hace la toma de una radiografía, una tomografía, y sale positiva en más de tres casos. Entonces yo quisiera saber qué es lo que se puede hacer. Bueno, en nuestro caso tenemos el acceso a la tomografía de inmediato. Pero estos técnicos no presentaban síntomas absolutamente de nada. De hecho, se les hizo la PCR después de la tomografía y todo no mostraba índices elevados. Y yo veo que se está diciendo que se debe de retrasar mucho la tomografía, pero en estos casos, ¿qué se hace? Si yo estoy viendo que tengo dos teles de tórax totalmente negativas con dos tomografías positivas en personal de salud, ¿qué se hace? Bueno, ya la tomografía es muy sugerente, ¿no? De acuerdo, entiendo que tiene patrón típico, doctora. Así es. Ajá, pues sería confirmarlo con PCR, pero aún así tratarlos como casos, doctora. Ok, pero ¿sería factible el que se aplique la tomografía ¿A todo el personal? a mi personal? Porque de hecho, mi compañero el primero que salió positivo en la tomografía, se le hizo su tele de tórax y salió normal, Sí. pero él se sentía un poco mal, ni siquiera ningún síntoma, nada, no sentía nada más que una ligera pesadez en la cabeza. Y por no dejar se hizo tomografía y salió positiva con patrón en vidrio despulido en 3 segmentos. Posterior a ello, bueno, pues sí se indicó que nos hiciéramos y salieron 2 más que tampoco teníamos, bueno, pues ni siquiera sabía más que teníamos la tele de tórax control que tenemos siempre y negativa. Salieron también positivos. Entonces, positivos, ¿no? Positivos en la tomografía, negativos en la tele. Así es, sí es mucho mejor la tomografía. Y pues es probable que estos pacientes, si la PCR les vaya a salir positiva, y pues habría que tratarlos como casos y seguramente aislarlos, doctora, ¿no? Muy bien. Los 15 días. ¿Sí me parece recomendable que se sugiera a todos los que estuvieron en contacto ya directamente la tomografía, los que se tenga la facilidad de hacerlo? Como caso. La recomendación es que si el paciente si las personas son asintomáticas, aún habiendo tenido contacto, es no hacer imagen. Solo que tengan síntomas leves, doctor. Síntomas leves más factores de riesgo de progresión, que serían los factores de riesgo que ya conocemos, y si no es el caso, solo que tuvieran síntomas moderados. Porque si no, vamos a estar encontrando imágenes que no vamos a saber qué hacer bien con ellas. Algo que están haciendo en algunos hospitales es tamizar al personal de salud, pero yo creo que está en vías para saber en realidad cuál es el porcentaje de pruebas positivas asintomáticas, ¿no? Pero me parece un poco excesivo hacerle tomografía a todos, eso es en cuestión de radiación, de uso de recurso, y no saber bien qué hacer con esa información. Pero ante síntomas de un personal de salud que obviamente está en contacto, no dudaría en hacer primero la tomografía, doctora. Ok, le agradezco mucho. A sus órdenes. ¿Algo más? Creo que, a ver si esta pregunta no la entendí muy bien. ¿Es recomendable realizar una radiografía después de sospecha de COVID-19 en hospitales donde no contamos con TAC por el alto riesgo que existe de que se tenga que hacer algún traslado o algo así? ¿A los pacientes? A los pacientes, y que se contamine más el área en cuestión de riesgo-beneficio por el diagnóstico que podría aportar una tomografía. Pensaría que sería igual que si un paciente deja de operarse, ¿no? O sea, como que es una medida profiláctica por una acción en concreto que se quiere resolver, ¿no? En este caso sería la exposición o no de un personal paramédico a un traslado o en una cirugía, ver si hay datos sugerentes, y yo creo que en ese caso está justificado. Tomando en cuenta que la tomografía, la placa va a tener baja sensibilidad, ¿no? Pero si se encuentra algo, quiere decir que sí está muy
pues muy avanzado, ¿no? Ya el cuadro. Sí. Pues creo que esas son todas, doctora. Nuevamente, muchísimas felicitaciones. Todos comentan que fue muy didáctica la ponencia. Preguntan también nuevamente dónde podemos encontrarla. Las presentaciones están subiendo aproximadamente con una semana y media de retraso, debido a que se pasan por edición y mejora de la calidad del sonido. Pero les agradecemos a todos por estar el día de hoy. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y que tengan bonita tarde y feliz viernes. Gracias a todos.